Nos acompaña el doctor Bernardo Emilio Campos Noriega. Te haré un poquito de la reseña de su perfil académico. Él es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara. Realizó la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas en el Instituto Mexicano de Seguro Social, en el Hospital General de Zona 1A Venados, y realizó una subespecialidad en medicina del enfermo del estado crítico por la UNAM en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Actualmente trabaja en la terapia intensiva del Hospital Materno Infantil en Villa de Álvarez, Colima, y el día de hoy nos complace con la participación del tema que es cadena de supervivencia. ¿La conoces? Actívala. Doctor Campos, muy buenas noches, bienvenidos a la sesión. Hola, muchas gracias. Muy buenas noches. Agradezco mucho el tiempo que se tomaron para estar aquí y espero que la plática sea de beneficio para todos. Claro que sí. Si gusta compartiendo su presentación. ¿Ok? ¿Listo? Ok, ya está ahí. ¿Ok? Nos falta, presentarla. Perfecto. Muy bien. Muy bien, pues el día de hoy vamos a platicar de un tema importante, dado que vamos a hablar de una herramienta muy importante que nos puede servir para sobrevivir. Así de relevante es una cadena de supervivencia. Entonces vamos a empezar con el tema. Primero debemos de asumir que todos tenemos el riesgo de enfermar, todos tenemos el riesgo de tener una enfermedad grave. Evidentemente los riesgos son variables. Habrán personas que tengan un riesgo bajo. Quizá en este punto nos podemos incluir pues personas que trabajan en oficina, que en teoría tienen una vida normal, quizá el gremio médico, pero aquí hablo de quizá porque sabemos todos que las transgresiones que tenemos con el sueño finalmente van a tener una repercusión en nuestra salud. Habrá gente que tenga un riesgo intermedio de tener una enfermedad grave, quizá habrá alguna persona que por su actividad laboral tenga cierto riesgo de tener algún problema de salud importante, y finalmente hay personas que tienen un alto riesgo de enfermar, ya sean las personas diabéticas, hipertensas, personas con malos hábitos. Sabemos que su riesgo a enfermar, a tener una enfermedad grave, es muy alto. Entonces, bien, platiquemos qué es una cadena de supervivencia. Pues es un proceso mediante el cual se identifica un problema de salud grave en el que es importante difundir la información para que los elementos involucrados estén preparados para atenderla. Entonces, ¿quién se encarga de activar una cadena de supervivencia? Evidentemente, quien tiene mayor formación dentro del área médica, pues somos el personal de la salud, ya sea paramédicos, ya sean médicos, enfermeras, todo el personal de salud está capacitado para activar una cadena de supervivencia, porque en teoría somos las personas que estamos más capacitados para identificar una enfermedad grave. Sin embargo, habremos de reconocer también que una persona normal tiene la capacidad de activar una cadena de supervivencia. ¿A qué me refiero? Vamos con este ejemplo. Este ejemplo es lo encuentran en las guías de la AJA. Hablan de un evento de paro cardiorrespiratorio. Aquí nos divide en el paro que ocurre dentro del hospital, pero también el evento que ocurre fuera del hospital. Como ustedes podrán observar, el punto más importante es la identificación temprana de que esa persona está en paro. Ustedes saben que han existido muchas iniciativas para que todos en el mundo estuviéramos capacitados para identificar que una persona está en paro. Entonces, una vez que se identifica, viene una secuencia de eventos. A esto es lo que denominamos una cadena de supervivencia. Y finalmente el propósito es que el paciente llegue a recuperarse. Entonces, aquí afuera, en el hospital, queda claro que quien está encargado de activar la cadena es el personal médico, pero fuera del hospital no hay médicos siempre. Entonces, de ahí la importancia que la población civil, la gente, la sociedad normal esté capacitada para identificar un problema grave, sea capaz de llamar por teléfono y decir, hay un problema grave en este momento, se active la cadena, llega el servicio de paramédicos, lo trasladen a un hospital, el hospital esté preparado, lo trate y finalmente esa persona tenga las posibilidades de recuperarse. Pues bien, entonces, recapitulando,
¿Qué elementos son importantes para activar esta cadena? Primero, el conocimiento o sospecha de que nos enfrentamos a un problema de salud grave. Ahorita hablé de un paro, pero puede ser lo que sea, que la glucosa bajó, que la presión arterial bajó, que la presión arterial subió, que le está dando una embolia que se conoce como embolia, pero hablamos de un infarto cerebral. Y también es importante la rapidez en la toma de decisiones. Bien, aquí les expongo algo de literatura médica. Finalmente, mi intención con poner estas imágenes es que ustedes observen que denominan aquí la hora dorada en sepsis. Es decir, hay un tiempo específico para identificar una enfermedad grave. La hora dorada en el abordaje de un infarto cerebral. La hora dorada en el manejo de un paciente con un infarto al corazón. Entonces, ¿a qué se refieren con la hora dorada? Se refieren a que entre más pronto identifiquemos un problema de salud grave, más probabilidades tiene esa persona de sobrevivir. Por eso le llamamos o le denominamos la hora dorada. Entonces, ¿cuál es el beneficio de que realicemos intervenciones médicas oportunas? Que a mi familiar, a la persona que yo logré identificar, tiene más probabilidades de sobrevivir, pero después de que logre sobrevivir, va a tener una mejor calidad de vida, que también es muy importante. El punto no es tanto que sobreviva, también cómo va a vivir después de pasar esa etapa de enfermedad grave. Ambas son importantes. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Mi propuesta finalmente es que haya una sensibilización sobre la importancia de detectar un problema de salud que tenga el potencial de poner en riesgo la vida de mi familia. Me queda perfectamente claro que los que tenemos mayor adiestramiento y habilidad para reconocer un problema de salud grave somos el personal de salud, pero como ya lo mencioné anteriormente, no siempre estamos presentes, no siempre es posible tener acceso al personal médico de manera inmediata. Entonces, cuando a mí me preguntan quién está más capacitado para identificar un problema de salud grave, mi respuesta es la familia. Nadie mejor que la familia conoce a su paciente. Pueden identificar cuando hay un cambio en el comportamiento, cuando ven que está durmiendo más de lo normal, cuando lo ven más agitado, cuando ven que articula las palabras de manera diferente. Entonces, creo que la parte medular de la identificación de un problema de salud grave está en la familia. Lamentablemente, hay muchísimos casos dentro de terapia intensiva que el paciente, la familia, les toma tiempo saber que hay un problema de salud grave y cuando llegan al hospital, las probabilidades de sobrevivir ya son muy bajas. Entonces, este es para mí un mensaje para toda la población en general, que cuando tengan la sospecha de que su familiar está mal, no duden en buscar atención médica, no duden en ir al hospital. Ciertamente habrá veces que en el hospital les diga que su familiar está bien, pero yo creo que ustedes se van tranquilos a casa y no se quedan con la inquietud de saber que pudieron haber hecho algo más por su familiar. Y pues bien, estos son mis datos, por si alguien en algún momento quiere contactarme, con mucho gusto los pongo a su disposición. Doctor Campos, excelente su participación. Dentro de las preguntas que nos hicieron llegar, ¿qué signos son los más relevantes para que yo active el sistema de emergencia? Yo creo que, como les comentaba, es difícil capacitar a una persona fuera del ámbito de la salud. Cualquier cosa que ustedes noten, si ustedes noten que su familiar no despierta, si ustedes notan que su familiar está articulando las palabras de manera inadecuada, si ustedes notan que su familiar le toma la presión y la tiene baja, la tiene alta, afortunadamente ya en todas las casas por lo general hay glucómetros para tomar la glucosa, hay oxímetros después de esta lamentable experiencia que tuvimos con el COVID. Entonces, si ustedes detectan algo que está mal, con eso es suficiente
para activar la cadena. Como les decía, evidentemente habrá veces que la cadena se active de manera inadecuada, pero no podemos estar en todos lados y que la familia esté pendiente de cualquier observación es muy importante. Ok. ¿Cómo me doy cuenta que tiene un infarto en el corazón mi familiar? Bien, por lo general hay datos claros, hay datos que la literatura médica nos dice de manera muy sencilla, es un dolor en el tórax, es un dolor opresivo, y el dolor se acompaña de más molestias. Hay sudoración, hay náuseas, el paciente llega a referir en ese preciso momento con el dolor tan intenso que tiene ganas de evacuar, que tiene ganas de hacer pipí, que tiene ganas de hacer popó, el paciente se puede desmayar. Esos son los datos más sencillos de orientarnos a un infarto. Sin embargo, también hay datos que son no muy comunes dentro de un infarto, pero por eso vuelvo al mismo tema. Si la persona refiere un dolor en el tórax, un disconfort, ya se desencadena con el esfuerzo, mejor busquen asesoría médica. Ciertamente habrá veces que no se trate de nada importante, pero lo mejor es atenderse. Ok. ¿Cómo me doy cuenta que es una embolia? Bien, la embolia, el término científico, pues es evento vascular cerebral. Hay un coagulito que obstruye la circulación del cerebro. Entonces, el cuadro más común que podemos encontrar es que la persona refiere alteraciones en la sensibilidad de la mano, refiere que no siente bien su mano, no siente bien el brazo, hasta que va evolucionando a que llega un momento en el cual no puede mover el brazo, no puede mover las piernas. También un dato importante es el nivel de despierto que tenga. Entre más dormido se empiece a quedar, es un muy mal dato. Si yo me acerco a mi familiar y le grito y lo estimulo y no despierta, también es un dato que nos puede sugerir que el cerebro está pasando por una etapa difícil. Entonces, desviación de la boca, ustedes pueden notar que a su familiar ya le cuesta mucho trabajo articular palabras, notan que la boca se desvía, notan que el párpado se cae, notan que hay alteraciones de la sensibilidad o de la movilidad. Son los datos por lo general más comunes en un infarto cerebral. Ok, gracias. Dice, ¿cómo identificamos si es un infarto o una crisis de ansiedad? Ya que son signos muy similares. Me queda totalmente claro y como les vuelvo a repetir, aquí lo que podríamos considerar sobre todo son los riesgos. ¿Quién tiene más riesgo a tener un infarto al corazón? Habremos de denominarlo claramente. Diabéticos, hipertensos, personas que fuman y personas con problemas con el colesterol y triglicéridos. Definitivamente ese perfil de paciente con un dolor de tórax va a ser mucho más preocupante que una persona a lo mejor de 25 años que no es diabético, no es hipertenso, no fuma. Entonces los factores de riesgo son importantes. Pero mi sugerencia sería que si ustedes tienen duda y para ustedes es importante, lo mejor es buscar atención médica. Como les decía, lo de menos es que el médico les diga no hay problema y está bien, pero podemos evitar que tiempo importante se nos esté pasando. Ok. Mi familiar es diabético, se siente mal con un azúcar de 80. ¿Debo llevarlo a revisión? Ahí quizá habríamos de considerar la urgencia. Si tiene que llevarlo, definitivamente lo tiene que llevar. 80 es un valor de corte todavía aceptable, pero debajo de 80 hay literatura médica que ya lo refiere como glucosa baja. Aquí lo importante sería que su médico se encargue de reajustar la dosis de los medicamentos. Probablemente haya algunos ajustes que hacer. ¿Cuándo me preocupa? Cuando está en 70, 60, 50. A lo mejor ustedes lo resuelven, le dan azúcar, le dan un dulce, le dan coca, pero eso es únicamente para resolver el evento. Pero lo importante va a ser determinar por qué le está bajando la glucosa. Hay cambios que hacer con la medicación. ¿Habrá algún otro dato que se nos esté escapando, una infección que esté condicionando que la glucosa esté bajando? Entonces, en definitiva, no es una urgencia, pero sí se sugiere buscar asesoría médica y cuando la glucosa baja más, definitivamente hay que tratar de resolverlo en casa. Cuando el paciente la glucosa la tiene muy baja, se va a quedar dormido y eso es muy grave y definitivamente ya hay que llevarlo al hospital.
Ok. Siguiente pregunta. ¿Con qué presión arterial debo de llevar a mi familiar a urgencias? Fíjense que este tema es un poco complicado porque inclusive para nosotros la literatura médica nos define que habrá pacientes que tengan 150, 100 y se sientan mal. Habrá pacientes que tengan 180 sobre 100 y se sientan bien. Entonces, a veces ese límite de presión arterial es muy variable, pero definitivamente cualquier presión por arriba de 120/80 y que el paciente se sienta mal es un motivo para recibir atención médica. Es decir, ya si se agrega que hay dolor de cabeza intenso, que el paciente refiere que le duele el tórax, que el paciente refiere que le falta el aire, definitivamente, aunque traiga 150 sobre 100, tiene que llevarlo al hospital. Ok. En mi familiar se le olvidan las cosas de forma constante. ¿Debo llevarlo a urgencias? Aquí es donde debemos de diferenciar lo que realmente es una urgencia. Urgencia sería que sea algo agudo, es decir, que el día de hoy he notado que definitivamente mi familiar está mal. No, no es el mismo hábito. Ay, si sabes qué, lo mejor vamos a recibir atención médica esperando que no haya nada importante. Pero si ya es algo que ya tiene semanas, tiene meses que ya tiene el problema, definitivamente lo mejor es que vayan a recibir atención médica, porque puede ser un dato que nos puede sugerir que hay algún problema neurológico, pero no sería una urgencia. Pero en definitiva, lo mejor es que busque asesoría médica. Ok, gracias. Dice, ¿qué altera la medición del oxímetro? Hay muchas variables, depende mucho de la calidad del dispositivo, pero lo que nos reporta la literatura médica, los fenómenos más comunes es cuando las mujeres se pintan las uñas de color rojo o verde, pueden alterar más la lectura de la oximetría, del oxímetro de pulso. Si tengo los cambios de temperatura, sobre todo cuando el cuerpo está frío, la lectura de la oximetría puede cambiar. Pero ahí, bueno, lo que podemos hacer, pues es comparar si tenemos más de un dispositivo, buscar algún otro dispositivo, pero finalmente siempre debe de haber una correlación. Es decir, yo veo que mi concentración de oxígeno, ustedes saben lo normal para un adulto sano y saludable es arriba del 92-94%. Una persona que ya tiene un problema pulmonar, que fuma mucho, puede ser posible que para esa persona 88-92% sea aceptable. Pero definitivamente, si por ejemplo yo tengo mi oxímetro de pulso y tengo 75 y aparte me falta el aire, puede ser que mi dispositivo esté bien o mal, pero definitivamente yo voy a ir al hospital. Ok, gracias. Dice, la oxigenación de mi familiar en Tapalpa es diferente a la que yo manejo. Aquí me imagino porque Tapalpa es un municipio de Jalisco que está con mayor altitud. Sí, hay cambios definitivamente en la concentración de oxígeno y siempre, como les comenté, hay que darle un peso específico. Es decir, a lo mejor yo me la tomo en Guadalajara a nivel del mar y tengo en uno 96, en otro 94, en otro 92, pero si en definitiva en un promedio se mantiene arriba de 92% y yo me siento bien y no tengo antecedente o algún historial que me ponga en un riesgo, pues puedo suponer que mi riesgo es bajo. A diferencia de alguien que fuma y se toma la oximetría, se siente mal y la trae en 85, 82, definitivamente es un dato de alarma. Ok. Si mi familiar tiene fiebre, ¿es un criterio de urgencia? Es una buena pregunta. Por lo general, la urgencia, bueno, ahí podrá darme más la razón la doctora Clara, pediatra. La urgencia más que nada de la fiebre es en los pacientes pediátricos. En los adultos, difícilmente la fiebre es un dato, es una urgencia real. Habré de decirles, hay un término que se conoce como hipertermia, que es cuando la temperatura es mayor a 42 grados. Una temperatura mayor a 42 grados centígrados definitivamente es una urgencia real y tiene que ir inmediatamente al hospital. Por debajo de 42, ustedes saben, por lo general los consensos 37.7, arriba de 37.7 es fiebre, y de ahí a 41, 41.5 podemos considerar que algo no está bien, definitivamente hay que tratarlo, pero como tal no es una urgencia.
Pero si ya hay fiebre y se agregan otros síntomas, como que, oiga, mi familiar ya no abre los ojos y tiene muchísima fiebre, definitivamente hay que llevarlo al hospital. Pero como tal, la fiebre no es una urgencia real en un adulto, pero sí hay que buscar cuál es el problema. Ok, perfecto. Creo que serían todas las preguntas. Muy Es- bien. no me queda más que felicitarlo. Permítame, salió una pregunta más. ¿A qué considera o atribuye que en México no exista un programa sólido para implementar DEA en puntos estratégicos? Pues yo creo que finalmente pues es la falta de recursos, ¿no? Yo creo que todos los que trabajamos en el sector en el sector salud podemos dar testimonio de que realmente pasamos una etapa muy difícil. Ustedes sabrán que hay hospitales que pues a veces no hay gasas, no hay jeringas. Entonces, definitivamente poner un desfibrilador en cualquier lugar, como en países con gran desarrollo, los europeos, yo creo que la limitante principal es el recurso. Pero lo que sí está en nuestras manos es identificar una persona en paro, hablar a personal que esté capacitado para atenderlo. Entiendo que no todos estén capacitados para dar RCP, pero por lo menos sí podemos identificar. Sí, claro, hay cursos ya de manera específica para lo que sería personal general, que serían cursos, y se llama Lego, para ese tipo de situaciones que tengan una orientación y poder activarlo de manera inmediata. Ajá. Claro. Ok, creo que sería la última pregunta, doctor. Muy bien. No me queda más que felicitarlo, excelente plática, Gracias. concreta, muy Gracias. sólida. Esperamos volver a contar con su participación en las siguientes sesiones. Me parece muy bien. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Hasta luego. Bueno, no me queda más que ok. No me queda más que despedirme. Les agradezco su asistencia. En verdad es un gusto poder acompañarlos y ver la respuesta que tienen para las preguntas de manera más dinámica y desearles unas felices fiestas. Nos estaremos viendo en las siguientes sesiones ya empezando enero y sería estén pendientes, les avisaremos por correo y por WhatsApp las siguientes sesiones para que nos hagan llegar sus comentarios de qué tema les gustaría empaparse, conocer, que invitáramos a los diferentes ponentes para poder hacer más interactivo este tipo de sesiones. Bueno, hasta luego, muy buenas noches, saludos a todos, felices fiestas.